Bueno, muy buenas noches, tengan ustedes. En esta sesión vamos a hacer una actividad práctica en ensamblar un radio FM. Esta es una excusa, más que todo, para poder practicar lo que es lo referente a las técnicas de ensamble electrónico para componentes de agujero pasante. Entonces sucede que cuando nosotros desarrollamos un prototipo y buscamos ensamblarlo, necesitamos hacerlo con teniendo en cuenta ciertas normativas y ciertos estándares de lo que se llama estándares de aceptabilidad. Bueno, para algo que nosotros podemos hacer para nosotros, pues, realmente no necesita hacerlo, pero cuando lo hacemos para un cliente, para un tercero, sí se requiere que se tengan en cuenta unos estándares, unas mínimas normas básicas para el proceso de ensamble. Igualmente en esta sesión también buscamos aprender las mejores prácticas y las mejores técnicas a la hora de ensamblar electrónica en general. Entonces, nuestra, nuestro foco, nuestra práctica de hoy consistirá en el ensamble de un radio FM completamente funcional, completamente desde cero, desde la tarjeta electrónica, y pues empezamos desde los planos. Y como podrán ver, los planos están literalmente en chino, pero afortunadamente tanto los chinos como nosotros entendemos el idioma de la electrónica, y este pues es prácticamente universal. Así que con ayuda de lo que nosotros ya conocemos sobre electrónica y con lo que vamos a aprender el día de hoy, pues estaremos listos para poder asumir el ensamble de componentes de agujero pasante. Recordando un poco, los componentes de agujero pasante precisamente se llaman así porque sus terminales atraviesan la tarjeta por medio de agujeros y estos terminales son soldados del otro extremo de la tarjeta. Sí se ve pantalla, ¿verdad? ¿Y se está escuchando con claridad? Confírmeme, por favor. Sí, profe, sí, señor. Bueno, entonces, en sí, pues el primer paso cuando nosotros tenemos que tratar con una tarjeta es la limpieza de la misma. Para ello, lo que hacemos es aplicar algún solvente para la limpieza. Típicamente puede ser alcohol isopropílico, puede ser incluso sucrosol o thinner. Lo que hacemos es básicamente con una brocha como esta, o una brocha o un cepillo antiestático, lo que hacemos es la limpieza de la tarjeta. Con eso eh, hacemos que los aceites o grasas que por accidente hayamos impregnado en la tarjeta no dificulten el proceso de la misma. Entonces, nosotros podemos aplicar cualquiera de estos dos líquidos solventes y con ello pues tener ya la certeza que la tarjeta estará limpia. Y de aquí en adelante pues como norma pues evitaremos tocar la tarjeta por lo menos por el lado de los pads, por los lados de la soldadura. Bueno, entonces el segundo paso que vamos a proceder a hacer es el proceso de inventariar los componentes, que a veces se nos obvia un poquito, pero de aquí del plano podemos ver que en nuestro kit de componentes necesitamos o tenemos, nos vendrá una resistencia de 30 kiloohmios de un código de 5 anillos. Está la resistencia de 30 kiloohmios con un 1% de tolerancia. Posteriormente se enuncia un inductor L1 de 0,1 microhenry y aquí lo tenemos. Miren la diferencia con las resistencias. Usualmente usan un color verdoso de este estilo. La forma es parecida, aunque no del todo, a los resistores.
en algunos casos, ¿no? Buenas noches, instructor, compañeros. Buenas noches, bienvenido. Estamos empezando la práctica. Tenemos dos inductores, L2 y L3 de un microhenrio. Estamos haciendo el inventario de los componentes y efectivamente aquí tenemos al inductor. Aquí se lee para este tipo de componentes el código viene dado en microhenrios y es idéntico al código de los resistores. Entonces tenemos primera cifra, segunda cifra y el multiplicador. Es decir, aquí tenemos el 1, el 0 y el multiplicador que es plateado, perdón, es dorado, significa dividido entre 10. Entonces tenemos 10 dividido entre 10, un microhenrio, tanto para L2 como para L3. ¿Qué más tenemos? Necesitamos un capacitor C1 de 24 picofaradios. A ver, acá tenemos C1 de 24 picofaradios. Estaría C1 24 picofaradios. C2, una lentejita 103, es decir, de 10 nanofaradios. Aquí está. C3, una lentejita de 220, ¿qué? Perdón, de 22 nanofaradios. Aquí está. Tenemos otros dos capacitores, C4 y C5 de 100 microfaradios respectivamente. Acá tenemos C4 y tenemos C5. Y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 pulsadores. Pulsadores de este estilo. Y por último, bueno, tenemos también un jack DC, que es este, J1. Y finalmente tenemos nuestro integrado. Nuestro integrado es un RDA 5807FP. Es un integrado que ya desarrolla todas las funcionalidades de un radiecito FM. Bueno, y el portapilas, ¿no? Portapilas para pila AA. Bueno, entonces, confírmeme si ya, pues, no sé si ustedes adquirieron el kit conmigo o tienen pues sus componentes completos, me imagino. Yo lo adquirí con usted, profe. Sí lo tienen. Sí. Normalmente yo lo reviso, que todo esté ok. Bueno, entonces a continuación lo que vamos a hacer es el proceso de ensamble. Para el ensamble electrónico, por orden y más que todo por sentido común, lo que vamos a hacer es empezar por los componentes de menor altura hacia los más altos. Si obráramos al contrario de esto, pues lo que haríamos es obstaculizar o dificultar el proceso de ensamble, ya que si tenemos componentes muy altos, nos va a resultar difícil colocar y soldar todavía los componentes de menor altura. Entonces, el componente de menor estatura o de altura sería el componente SMD, el único componente que tenemos de montaje superficial, que es también un integrado, ¿no? Recordemos de las 10 de la parte de tipos de tecnologías de componentes electrónicos que teníamos 10 indicadores de orientación para el integrado. Uno de ellos era la serigrafía, donde se muestra esta muesca de acá, indicándome que aquí debe venir el pin número 1. La otra indicación es el hoyuelo, que está aquí, y la franja, que está el biselo chaflán, que también está aquí. Entonces, estos tres indicadores me dicen que el componente debe venir debidamente orientado y deberá estar aquí. Ya con esta referencia, y usando mi flux
Puede ser flux en pasta o lo que llaman pasta para soldar o flux líquido. Creo que les di la receta del flux líquido, no sé si recuerdan, no, recuérdenme si yo les pasé la receta. La receta para el flux líquido es simple. Lo que ustedes tienen que hacer es ir a un almacén de químicos y comprar colofonia. La colofonia es una resina natural derivada del pino, de color ámbar, es una piedra amarillenta, entonces lo que hacemos es pulverizarla bastante bien y mezclar la cuarta parte de la altura de un recipiente donde vamos a guardar el flux y la mezclamos con alcohol isopropílico. Entonces, el flux es una gran ayuda para el proceso de ensamble electrónico y el aplicador que utilicen, pues normalmente recomiendo sea de tipo broche. Por ejemplo, puede ser el botecito de esmalte de uñas vacío. Yo utilizo, por ejemplo, esto es un pincel de acuarela, un pincel de flux. Me gustan mucho estos pinceles porque puedo dosificar la cantidad de flux que lo puedo aplicar. Igualmente los enlaces de compra de estos ítems están ya en Classroom. Bueno, entonces, una vez hemos aplicado el flux en los terminales, y aquí posiblemente me pasé un poquito, lo que hago es posicionar lo mejor posible mi integrado. Para este ensamble vamos a trabajar a 315 grados centígrados o 600 Fahrenheit, dependiendo de la estación que tengan, o estación o coating que ustedes tengan a la mano. Y vamos a aprender una técnica, les estoy adelantando un poquito la parte del ensamble SMD, pero vale la pena aprender esta técnica y irla trabajando, que esta técnica se llama punto a punto, punto a punto. En la técnica punto a punto, lo que vamos a hacer en primer lugar es posicionar lo mejor posible, centrar lo mejor posible nuestro integrado. Para ello, pues hago uso de una pinza SMD, una pinza para montaje superficial. Creo que les he mencionado en el pasado que esta pinza debe tener dos características. Debe ser bastante aguda, como para trabajar con componentes pequeños, y debe ser bastante fuerte como para poder realizar ciertas operaciones de tal manera que la punta no se doble. Entonces, hay marcas muy buenas como Hakko, es una marca japonesa muy buena, de altísima calidad, pinzas que son relativamente económicas para las prestaciones, y otras chinitas como Jackson. Bueno, entonces lo que hacemos es que una vez aplicado el flux y posicionado el componente en la debida orientación, lo que voy a hacer es con mi cautín, con la punta muy limpia, restregándola en una esponjilla de lana de latón, de lana dorada, lo que hago es aplicar un poquito de calor en uno de los terminales de la tarjeta, y a continuación roto la tarjeta y yo soldé el primer punto acá, y entonces lo que voy a hacer es aplicar ese calor en la terminal contraria, una que sea diagonal a la primera. De esta manera, este proceso se llama tacking. Tacking en inglés es el equivalente a fijar o a clavar con tachuelas. Es decir, estamos haciendo una unión muy superficial, todavía no hemos soldado el integrado, pero estamos haciendo una unión muy superficial, de tal manera que me permita manipular. Miren que yo puedo agarrar el componente y moverlo en la tarjeta y no se me va a soltar. Entonces, el objetivo de esta técnica es sujetar, o del tacking es sujetar temporalmente la unión temporalmente el componente a la tarjeta. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es tomar el alambre de soldadura, y en este caso estoy aplicando soldadura de 0.5 milímetros de diámetro. Mientras más delgada sea la soldadura, mejor. Y estoy aplicando soldadura 60-40, ¿no? Entonces, con el hilo de soldadura, que yo lo estoy colocando al ras de la tarjeta, lo estoy colocando junto a los dedos de los terminales, o más bien al frente de los dedos de los terminales,
lo que voy a hacer es lo siguiente. Con la punta del cautín, una vez limpia, lo que voy a hacer es empujar la soldadura contra el terminal. Y miren que se forma el punto. Hago hacia atrás el alambre y empujo. Hago hacia atrás el alambre y empujo. Limpiamos la punta porque se quedó con soldadura. Entonces, la función del cautín no es que se unte de soldadura, la soldadura tiene que fluir hacia el punto. Entonces, de nuevo, empujo y hago hacia atrás el alambre, empujo, 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 y miren cómo se forma el punto. Esta técnica se puede hacer a ojo, no necesito microscopio, pero pues lo hago con fines demostrativos. Entonces, de nuevo, el alambre debe estar muy recto sobre la tarjeta electrónica frente a los dedos del terminal y con la punta del cautín muy limpia. Por eso recomiendo esponjilla de lana de latón. Entonces, empujo el cautín, empujo la soldadura contra los dedos, hago hacia atrás el alambre, empujo, 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 hago hacia atrás el alambre, empujo y listo. Ya he soldado mi integradito. Y esto lo puedo hacer con integrados de 3 a 300 terminales. A veces los punticos quedan irregulares, entonces con la punta del cautín muy limpia, simplemente retoco, aplico un poquito de calor y por esta fuerza llamada tensión superficial, los puntos se acomodan de manera automática. Entonces, la esponjilla de la que estoy hablando, las amas de casa la conocen como esponjilla dorada, esponjilla espiral de bronce también, de hecho incluso es una marca. Pues no quiero decir marcas, pero por ejemplo en supermercados olímpicas manejan eso. Si están en el Valle del Cauca, con mucho gusto tengo surtido de estas esponjillas. Bueno, entonces ya hemos hecho la soldadura de nuestro integradito. A continuación, lo que vamos a hacer, ahora sí, vamos a voltear la tarjeta y vamos a empezar, ahora sí, la soldadura de los componentes Through-Hole. Entonces, para ello, pues lo que voy a hacer es tomar el componente y estoy estirando los terminales, estoy acomodándolos de tal manera que queden lo más rectos posibles. Entonces, a continuación vamos a hacer el procedimiento de posicionado, doblez, corte, clincheo y soldadura. Pero vamos paso por paso. Entonces, yo ubico mi componente, en este caso R1, que es la única resistencia de 30 kiloohmios, y vamos a hacer un doblez técnico. Para ello, voy a usar una pinza cualquiera, una pinza de nariz, o incluso un alicate pequeño para electrónica de 6 pulgadas, sirve, cualquier herramienta en realidad sirve. Entonces, lo que voy a hacer es, una vez posiciono mi resistor en su espacio correspondiente, lo que voy a hacer es sujetar el terminal justo a la mitad del agujerito, ¿sí? A la mitad del espacio donde forma el agujerito donde se va a insertar el componente. Sujeto el terminal y lo que voy a hacer es un doblez a 90 grados. Profe, buenas noches. Una pregunta. Sí, dígame. ¿La resistencia puede ir en cualquier lado? ¿No importa la dirección? No, es una muy buena pregunta. He ensamblado el resistor de tal manera que este pueda leerse en la tarjeta, aunque con el resistor no es un componente polarizado, sí debe tener como norma de aceptabilidad, debe poderse leer cuando es horizontal de izquierda a derecha y cuando es vertical de arriba a abajo. Entonces no se puede colocar en cualquier forma. Lo segundo
bueno, ya vamos el paso a paso y ya explico lo demás. Entonces, ahí hice un doblez a 90 grados, e inserto el componente, roto la tarjeta y repito el procedimiento, es decir, con mi pinza, sujeto el terminal donde va a ir insertado en la mitad del agujerito, y lo sujeto ahí, y hago un doblez a 90 grados. Entonces, este doblez técnico hace que mis terminales queden adecuadamente doblados. Existen herramientas llamadas árboles de Navidad o preformadoras. Las preformadoras hacen este mismo trabajo, pero no lo dejan así tan bien hecho como cuando se hace con pinzas. Y entonces inserto mi componente en la tarjeta. Seguro de que esté posicionado, mire, está al revés, volteo, no pasa nada. Roto, y entonces tiene que quedar así, tiene que quedar los terminales tienen que estar doblados a 90 grados, ¿sí? Tienen que estar lo más cercanos a 90 grados, el cuerpo del componente debe estar a ras de la tarjeta, y a continuación, bueno, debe leerse de izquierda a derecha, ¿no? Entonces esas son cositas básicas que usted tiene que tener en cuenta. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es usar una herramienta de medida improvisada, que puede ser un palillo de dientes, o puede ser cualquier elemento que tenga un grosor semejante. De pronto una aguja es muy delgadito, entonces un palillo de dientes es la medida adecuada, porque más o menos tiene el equivalente a 1.5 milímetros de largo, que es de acuerdo con normas de aceptabilidad, el largo adecuado para este tipo de ensambles, para ensambles Trujol. Entonces, lo que hacemos a continuación es el proceso de corte, y aquí puedo usar un cortafríos de 6 pulgadas o esto que se llama alicate corte diagonal. Me gusta este tipo de alicates porque su forma es plana, es completamente plana. Entonces se ajusta muy bien, la formita se ajusta muy bien a las dimensiones de lo que tengo que cortar, porque puedo hacer cortes muy precisos. Y listo. Entonces, gracias a esta herramienta, los dos terminales tienen la misma longitud de cortar. Y entonces, con el mismo palillo de dientes o con cualquier herramienta, ojalá no metálica, que puede ser un pedacito de madera, puede ser un pincho. Yo estoy utilizando lo que se llama un spudger, que es una especie de espátula para abrir equipos de nylon. Y entonces lo que vamos a hacer es hacer el proceso del clincheo. ¿Qué es el clincheo? Es el doblez de uno de los terminales, y ojo que esto solamente aplica a terminales, a componentes axiales, ¿no? Como el resistor. Y entonces el clincheo me permite hacer que mi resistor quede debidamente fijado en la tarjeta. Entonces, miren qué bien posicionado queda, el componente no se va a caer, no se va a mover mientras lo soldamos. ¿Se pueden clinchar ambos terminales? Sí, pero no lo recomiendo porque a veces va a pasar que lo soldamos donde no debía, y entonces va a ser el proceso de desmontarlo. Entonces nos toca enderezar el terminal con cautín, con una herramienta, y luego retirarlo. Entonces es un doble trabajo. Con un solo clincheo ya queda bien sujeto. Y entonces a continuación procede el proceso de soldado. Para el soldado lo que hacemos es aplicar una cantidad de flux, ¿no?, con su brocha o con su pincel. También hay lápices de flux, que también son muy chéveres. Entonces, usted puede hacerse su lápiz de flux casero,
comprando marcadores vacíos y haciéndolos y llenándolos con flux líquido. Es mucho más barato el hacer su propio flux que comprar. Con lo que vale un tarrito de flux pequeño que venden en la tienda electrónica, usted se puede comprar una libra de colofonia y una buena cantidad de alcohol isopropílico, y con eso tiene para varias reencarnaciones, mejor dicho. Entonces, a continuación, miren, una vez aplicado el flux, vamos a hacer lo que llamo el método de los 4 pasos. Y es el siguiente: aplicamos calor, aplicamos soldadura, retiro la soldadura y retiro el calor. De nuevo, aplico calor, aplico soldadura, miren cómo muevo el alambre de soldadura, quito soldadura y quito calor. Es decir, yo no le aplico la soldadura en la punta del cautín, la aplico en el pad, inicialmente toco el cautín y luego distribuyo la soldadura por el pad. Entonces, miren cómo deben quedar los puntos. Los puntos deben quedar como si fuera la base de una copa, estos terminales que son rectos. Y debe quedarse como la porción de una esfera, una porción pequeña de una esfera, los puntos de soldadura que están clinchados. ¿Sí? Esta es la cantidad justa, deben cubrir toda el área metalizada del pad, ¿sí?, por completo. Y pues la soldadura debe verse así, lisa, brillante, uniforme, en algunos casos hasta reluciente, es como un pequeño espejo de soldadura. Listo. Entonces, de nuevo, vamos a continuar con los componentes axiales, que son los de menor altura. En este caso, voy a continuar con el E1, el inductor de 0,1 microhenry. Como les decía, el código de colores de este inductor es semejante al de los resistores, solo que en microhenrios. Entonces, aquí dice 10 y este plata significa dividido entre 100, o sea, me da 0,1 microhenry. Y hacemos el mismo procedimiento anterior. Es decir, posicionamos el componente donde va a ser insertado, tomamos con la pinza, sujetamos el terminal del componente, lo posiciono un poquito más hacia adelante para facilitar el doblez. Aquí más o menos, sí. Y a continuación hacemos el proceso del doblez a 90 grados. ¿Verdad? Queda bien dobladito. Lo inserto en la tarjeta para asegurarme que quedó a 90 grados. Y roto la tarjeta y hago el mismo procedimiento. Es decir, voy a sujetarlo otra vez con mi pinza por el lado del agujerito, doblo a 90 grados, terminales, e inserto mi componente en la tarjeta. Entonces, con este doblez técnico, que es sencillo, que se puede hacer con cualquier tipo de pinza, prácticamente, la pinza que estoy mostrando es bastante masiva, bastante grande, logramos, miren los resultados de tener de nuevo el componente con dobleces a 90 grados. De nuevo, vamos a hacer el mismo procedimiento de usar nuestra herramienta de referencia, que puede ser un palillo de dientes, puede ser una moneda de 50 pesos, ¿sí?, de las pequeñitas, y lo tenemos como referencia. Entonces, de nuevo, colocamos nuestra herramienta, nuestro palito, puede ser un clavo también de los delgaditos, los pequeños. Estos terminales que estoy recortando no los vayan a botar, se utilizan mucho para prototipado. De hecho, hay otras técnicas de prototipado electrónico en las que usamos mucho estos terminales porque están estañados y no se oxidan, a diferencia del cobre. Entonces, de nuevo, tenemos los terminales debidamente cortados y hacemos el clincheo. De nuevo, la herramienta debe ser preferiblemente no metálica, como un pedazo de pincho.
recortado. Listo, ya está clinchado, de nuevamente está sujeto. Miren que los cortes están hechos a la misma distancia, a la misma altura prácticamente. Y ahora sí, de nuevo, procedemos a el soldado. De nuevo, aplico flux. Y limpio la punta de mi cautín con la esponjilla de lana de latón. Nunca lija, nunca cuchilla, nunca limas. Aplico calor, aplico soldadura, quito calor, aplico soldadura, quito la soldadura, quito el calor, ¿no? De nuevo, miren que en mi movimiento muevo la soldadura para que se desplace por el pad, de esa manera recubriendo todo. De nuevo, los puntos de soldadura se ven bastante similares, tanto los rectos como los cortados. Pareciera que los hizo una máquina. Y esa es la idea de los criterios de aceptabilidad, que cada punto de soldadura sea un proceso repetitivo. Bueno, vamos a soldar los correspondientes inductores L2 y L3 de un microhenry. Estamos de nuevo, recuerden que estamos respetando la altura de los componentes. Entonces vamos a soldar a L2. Yo procuro ya no tocar los terminales de los componentes porque también los puedo ensuciar con grasas. Así que si los toco de los extremos. De nuevo, con una pinza, tal vez voy a usar el forceps de cirugía, que me gusta más, pero cualquier pinza sirve. Hacemos el doblez a 90 grados. Inserto. Roto mi tarjeta. Y de nuevo, por donde va el agujerito, ahí coloco la pinza. Sujeto, doblo a 90 grados, completo, doblez, inserto en el correspondiente espacio. Si el doblez queda bien hecho, miren, el componente calza perfectamente. Otra de las cosas que me gusta de la técnica. Volteo la tarjeta y como ven, pues el proceso es repetitivo. De esto va esta práctica. La idea es que cuando ustedes fabriquen tarjetas al por mayor, yo tengo un contrato para fabricar una tarjeta que ya la fabriqué, el prototipo. De hecho, 2 versiones del prototipo que se las mostré, ya está ensamblada, pero esa se ensambla a mano. Pero, pues, si a mí me piden hacer 150 tarjetas, no las voy a hacer a mano. Obviamente, voy a utilizar otra técnica de ensamble para ello. Listo. De nuevo, hacemos el clincheo. De nuevo, ahí está mi resistor con el cuerpo a ras de la tarjeta. Debe leerse de izquierda a derecha, así como debe estar. Los terminales están doblados a 90 grados. Los terminales están cortados a la misma altura, ambos. Hacemos de nuevo la aplicación del flux. Y de nuevo aplicamos flux, aplico calor, aplico soldadura, quito calor, aplico calor, aplico soldadura, quito calor. Si recuerdan, esa fue la misma técnica que empleamos con las figuras de alambre. Y de nuevo, mi componente queda tal cual debe estar, a ras de la tarjeta, dobleces a 90 grados, cortes muy idénticos en su altura con respecto a los demás. La soldadura debe tener esta forma, igual que la base de una copa. Las partes clinchadas deben verse iguales, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo mismo con L3.
de 1 microhenry. Hacemos lo mismo, quitamos el componente de los extremos, ya no desde el punto donde lo vamos a soldar, lo posicionamos donde va a ir insertado en la tarjeta, sujeto con la pinza, hago el doblez a 90 grados, inserto, volteo la tarjeta o roto la tarjeta, sujeto el componente por el terminal donde va a estar doblado, donde va a estar insertado, doblo 90 grados y lo posiciono en la tarjeta. De nuevo, dobleces a 90 grados, se está leyendo de izquierda a derecha, cuerpo a ras de la tarjeta, okay. Muy parecido el posicionado. Y entonces colocamos nuestra herramienta de referencia, palillo de dientes, moneda, estos vástagos de estos remaches de aluminio, también, sí, muy buenos. Damos estos terminales. Con alicate, en este caso, pues, decía que cualquier herramienta sirve, que sea de 6 pulgadas, un cortafríos o un alicate de corte diagonal. Cuando la gente empieza, a veces lo hace hasta con un corta uñas. Y entonces, bueno. El problema del corta uñas es que no está hecho para cortar estos metales y poco a poco se va perdiendo filo. Listo, miren que todo queda exactamente igual. Aplicamos el flux. Y de nuevo, repasamos la técnica de los 4 pasos. Aplico calor, aplico soldadura, quito calor, aplico calor, aplico soldadura, quito calor. De nuevo, miren, los terminales se ven idénticos en altura, forma, longitud, posición, igualmente los componentes, ¿no? Listo. Bueno, en altura quedaría los capacitores cerámicos. Entonces, vamos por C1 de 24 picofaradios. ¿No es? Entonces, el capacitor debe poderse leer de la misma forma en la que está organizada la serigrafía. Esto para evitar confusiones y facilitar la lectura de la tarjeta. Es decir, la tarjeta debe poderse leer fácilmente. Tanto usted como diseñador o como encargado del prototipo, debe usted facilitarse el trabajo o debe facilitarle el trabajo a la persona encargada del ensamble. Entonces, lo que hacemos es aplicar solo un poquito de presión, no demasiada, de tal manera que el cuerpo del componente baje lo más posible. No va a llegar hasta el ras de la tarjeta. No vamos a hacer demasiada fuerza porque rompemos el componente. Y eso hace que las terminales se abran. Si no se abren, entonces las separamos nosotros. No necesitamos clinchar porque al estar los terminales más cerca que los componentes axiales, podemos correr el riesgo de hacer cortos. Entonces, los componentes radiales, como este capacitor, no se clinchean, por favor. Y de nuevo, hacemos el mismo procedimiento de corte, dando nuestra referencia. El terminal soldado, importante, siempre debe sobresalir, ¿no? El terminal siempre debe sobresalir. ¿Para qué? Para poderse inspeccionar. Es decir, siempre debe quedar este pedacito, ¿sí? Estos pedacitos, porque si usted corta demasiado al ras, en realidad ahí puede haber un problema de una soldadura falsa.
o de una soldadura intermitente y defectuosa. Entonces, siempre debe sobresalir. El estándar, hay estándares como el IPC que establecen que debe sobresalir, como les decía, 1.5 milímetros. Por eso esta regla o esta herramienta del palillito nos sirve también. Bueno, siempre que hacemos un punto de soldadura, debemos restregar con nuestra esponjilla de lana de latón, no de acero, y aplicamos calor, aplicamos soldadura, quito calor, aplico soldadura, quito calor. Esto porque se hace y por qué se hace a este ritmo y de esta forma, porque debemos procurar que el tiempo de calentamiento aplicado a un pad no supere los 2 segundos. Si aplicamos demasiado calor por demasiado tiempo a un pad, corremos el riesgo de levantar el pad, ya que el pegante que une los pads con el sustrato, pues no tienen un límite de temperatura y de presión que pueden soportar. Bueno, ya soldamos C1 de 24 picofaradios, soldemos C2 de 10 nanofaradios. Y hacemos el mismo procedimiento, lo tomamos del cuerpo, lo insertamos, no hay que hacer doblez, lo bajamos lo más posible, quede lo más abajo posible. En este caso, este componente no se está moviendo, no está suelto, por lo que no necesito separarle las terminales, pero si está muy suelto, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y usamos nuestra bellísima herramienta de referencia. Estos alicates de corte diagonal son, pues hay marcas chinitas, pero para herramienta yo sí me voy con marquitas reconocidas como Hakko. Hakko es una marca japonesa que vende buenos equipos a un precio pues relativamente económico, ¿no? Bueno, aplico calor, aplico soldadura, quito calor, aplico soldadura, quito calor. ¿Está? Un poquito de pulse más, pero bueno. Listo, ya tenemos soldado C2. Vamos a hacer lo mismo con C3 de 22 nanofarados. No sé si hasta aquí haya preguntas, dudas, algo que desean que repita. Una pregunta, instructor. Sí, dígame. Buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta, por ejemplo, en los cautil, ¿cómo sabe uno que está a 360 grados para programarlo ahí? 315, 350 es lo recomendable. Pero, ¿cómo se sabe? Por potencia se conoce. Un cautín de 30 vatios más o menos está trabajando unos 315. Un cautín de 40 vatios a unos 350. A veces hasta 300. Entonces, pues más que todo es por la potencia que ellos pueden transmitir. Listo. Instructor, una pregunta. Sí. También depende mucho, a veces también la marca del cautín en cuanto el tiempo de encendido, Sí, el tiempo que vamos a tener el cautín. sí, el cautín clásico pues toma más o menos unos 40 segundos, un minuto ponerse a la temperatura, ¿no? ¿Qué cuidados hay que tener con las estaciones de soldadura y con los cautines? Primero es que siempre se recomienda que tengan una base, un soporte. Siempre se debe dejar estos componentes, estos cautines en la base. Siempre se debe suponer que están calientes, así estén apagados. Siempre se debe hacer que las puntas estén limpias con esponjilla de lana de latón o también pueden conseguir cepillos de bronce, no de acero, de bronce, para limpiar las puntas.
También se debe evitar que el cautín esté caliente, o sea, esté conectado de manera permanente a la red eléctrica si no se está utilizando. ¿Por qué? Porque sobre todo los cautines se les daña la resistencia interna. Es básicamente un alambre. Entonces, esto se desgasta y se daña. Entonces, lo ideal es bajar la temperatura a lo mínimo posible o directamente apagarlo, ¿no? Si no hay otra opción. Instructor, buenas noches. Sí, buenas noches. Una preguntita. ¿Hay riesgo de que en el momento en que esté soldando con el cautil, de pronto derrita el círculo donde voy a colocar el componente? El pad, como les decía, la idea es hacerlo en pocos segundos. La idea, pues así como yo lo hago en 2 segundos, 2, máximo 3 segundos. Sí corre riesgo de que el pad se levante, ¿no? De que este pad, si yo le aplico demasiado calor y demasiada presión, sí se puede levantar. Por eso debemos hacer la operación de soldado lo más rápido posible. Bueno, a continuación vamos a soldar otro componente interesante, otro componente se me había olvidado mencionar, que es Y1. X1, Y1 en una tarjeta electrónica representa a un cristal de cuarzo. Este cristal es básicamente un componente electrónico cuya función es vibrar a una frecuencia preestablecida, de una manera muy precisa. Estos se utilizan incluso en los procesadores de las motherboards modernas. Entonces, aquí la serigrafía sugiere que debe venir acostado. O sea, vamos a hacer es doblar las terminales. Esto lo podemos hacer a mano con una pinza. Yo sé pinzas, pero puede ser a mano. Doblar las terminales más derechito posible y insertarlo. De nuevo, este es un componente radial, así que no tenemos que clincharlo. Insertamos y la idea es que Ese vaya. componente también tiene polaridad. No, los cristales de cuarzo no tienen polaridad. Entonces, les decía que vamos a separar las terminales para evitar que el componente se caiga o se mueva demasiado durante el soldado. Y de nuevo, aplicamos nuestros pasos, ¿no? Aplico flux. Limpio mi punta de cautín. Y ya saben, aplico calor, aplico soldadura, quito calor, aplico soldadura, quito calor, ¿no? Entonces, la aplicación del calor es rápida, debe ser rápida para no exponer la tarjeta. Bueno, entonces, sacamos nuestra referencia de corte. ¿Está? Ya está el cristal. Ya vamos en buenas. ¿Qué sigue en altura? Bueno, los capacitores son capacitores electrolíticos, es decir, son capacitores polarizados. En este caso, C4, la serigrafía nos indica que esta área sombreada se refiere al terminal negativo. Es más, aquí hay un más para guiarnos todavía mejor. Está mucho la forma en la que el fabricante se esmeró para hacerlo más obvia y lo más entendible el proceso de ensamble. También sugiere que debe venir acostado. No es una obligación, no es una regla, pero sí es recomendable para minimizar la altura. Bueno, aquí doblé los terminales. Y recordemos que el terminal más largo es el terminal positivo, el terminal negativo es aquel que tenga esta franja. Esta radial
Así que separamos un poquito las terminales para que no se nos mueva demasiado en el proceso de soldado y ya no se nos va a caer. De nuevo, pues hacemos nuestro proceso con nuestra herramienta, nuestro palillo, nuestra herramienta, nuestro alicate de corte diagonal o nuestro cortafríos. Aplicamos flux. Y de nuevo hacemos nuestro método de los 4 pasos. Aplico calor, aplico soldadura, quito calor, aplico calor, aplico soldadura, quito calor. Y ya está. Está nuestro condensador bien soldado. Hacemos lo mismo para C4. Afortunadamente C4 y C5 se encuentran, son iguales. Son capacitores de 100 microfaradios. De los terminales, los doblé previamente a 90 grados, ¿cierto? De tal manera que el cuerpo del componente quede al ras, de acuerdo con la polaridad. Volteo la tarjeta y hacemos corte, soldado. La herramienta. No se olviden guardar estos pedacitos de terminales que son muy útiles para prototipado, incluso para trabajar con protoboards nos sirve. Nos sirve para hacer prototipos, nos sirve para reparar tarjetas cuando esto se daña. Damos flux y de nuevo aplico calor, aplico soldadura, quito calor, aplico calor, aplico soldadura, quito calor. ¿No? Siempre respetamos estos 4 pasos. Miren que acá de pronto no quedó a la misma altura. Todos cartados al ras. La altura, no al ras, pero a la misma altura, ¿no? Siempre debe sobresalir un poco el terminal por encima del punto de soldadura. Listo, C4 y C5. Bueno, por esta altura, entonces quedarían los switches. S1 y S2. Los switches son simplemente switches de este estilo. No los podemos colocar mal porque, digamos, el tamaño no nos da, así que debemos orientarlos. Estos, por ser básicamente conectores, son elementos que permiten e impiden el paso de la corriente de manera mecánica, no tienen polaridad. Entonces, y por sí solos, miren que por inserción ya quedaron bien sujetos a la tarjeta. Ahí me aseguro, eso sí, de que estén al ras de la tarjeta, el cuerpo está al ras de la tarjeta. Así que solamente procedo a la aplicación del flux y el soldado. Entonces, siempre en lo posible, si tenemos la oportunidad de conseguir un cautín, siempre debemos procurar que el cautín sea del tamaño o muy cercanos a al tamaño de los pads. ¿Esto por qué? Porque resulta que la forma en la que fluye el calor no solamente tiene que ver con la temperatura de la punta o la temperatura de la herramienta, sino también tiene que ver con algo llamado la masa térmica, o bueno, también la masa térmica es esencialmente el punto a calentar. Hay puntos que tienen más masa térmica, como por ejemplo las tarjetas multicapa. Y entonces, el asunto con las puntas es que las puntas o la forma y el tamaño de las puntas se convierten en conductos para el calor. Si la punta no es del tamaño adecuado, si es demasiado grande, puede fluir demasiado calor al componente y podemos estar aplicando soldadura de más.
Y si la punta es demasiado pequeña, demasiado aguda, entonces el conducto, el caminito que tiene el calor, pues no va a fluir adecuadamente y la soldadura no se va a derretir de manera apropiada. Entonces, siempre debemos asegurarnos que la punta tenga la punta de nuestro cautín tenga el tamaño adecuado. Por eso yo recomiendo cautines, aunque sean cautines, que tengan puntas removibles y que tengan un jueguito de puntas variado. Yo tengo un cautín llamado un cautín Weller que tiene esos jueguitos de puntas. Yo lo recomiendo porque primero es bastante durable, me ha durado más de 12 años y está como nuevo. Y tiene jueguitos de puntas de diferente geometría, diferentes tipos de puntas. Esta punta con la que estoy trabajando se llama punta tipo pala. Las puntas tipo pala vienen en diferentes, las puntas en general de los cautines vienen en diferentes tamaños. Entonces, por ejemplo, esta punta de la derecha es demasiado grande para el trabajo, mientras que esta de acá es de tamaño adecuado, porque digamos es una punta un poquito más genérica. Hay otros tipos de puntas, las puntas cónicas que vienen en los cautines genéricos, pues son cónicas y dependiendo de la marca del cautín y de la calidad del cautín, la punta más o menos transmite bien el calor, pero como les decía, mientras menos área de contacto tenga la punta, es más difícil que el calor se transmita adecuadamente. Entonces, la soldadura no va a fluir de la mejor manera. O podríamos estar aplicando demasiado calor y comprometiendo la tarjeta o el componente. Bueno, ese es un UC2, yo lo soldé. Vamos a soldar S3, switch de power. Si no alcanza, entonces, ¿no? Perfecto. No tiene pierde esta tarjetita a la hora de soldarse. ¿Sí? Sí. Y entonces, bueno, el flux siempre es imprescindible. La función del flux tiene dos funciones. Uno, ayudarnos a transmitir mejor el calor. Hacer que las soldaduras, digamos, esto es como el equivalente al aceite de la sartén. Usted puede cocinar sin aceite, pero pues el calor no se va a distribuir de manera adecuada. Y número dos, la función del flux es quitar la oxidación presente que pueda haber tanto en los terminales como en la tarjeta. Entonces, esa oxidación, que va muy alto el componente, voy a aplicar un poquito de presión. Aquí está. Entonces les decía que la función del flux es quitar la oxidación de la tarjeta. Y el flux que la receta que les di es flux, lo que se llama flux orgánico, el flux líquido. El flux también puede venir en pasta, el flux orgánico, ¿no? Lo que conocemos como pasta de soldar, clásico de las ferreterías, la pasta La Única. Es muy buena marca, una marca colombiana, la produce la gente que fabrica las tintas Iris. Se puede comprar en botes grandes de libra y pues digamos, sale más económico. Pero si usted quiere hacer su flux en pasta casero, lo que hace es agarrar su flux casero, el líquido, y añadirle vaselina. Lo mezcla hasta que tenga la contextura que usted desea. Ya está, ese es el flux en pasta, esa es la pasta La Única. Pero les decía que una cosa con el flux es que nos ayuda a la eliminación de los óxidos en la tarjeta, por eso siempre es imprescindible aplicar flux en primer lugar antes de aplicar soldadura.
porque de lo contrario, el punto de soldadura no se va a formar adecuadamente, precisamente debido a la mala distribución del calor. Y tampoco los puntos de soldadura van a ser tan fiables porque, porque esa oxidación es una barrera para el calor, una barrera también para la soldadura. Entonces, la soldadura no va a hacer este proceso. Esto que estamos viendo en realidad es un proceso de mojado. O sea, literalmente estamos mojando con la soldadura líquida al cobre. Entonces se impregna, de hecho forma una nueva aleación, el cobre del terminal con la soldadura. Entonces no puede ser removida mecánicamente, que ya es un enlace a nivel químico, a nivel molecular. Entonces, les decía que el flux nos ayuda en eso. La contra del flux es que el flux, este flux casero, este flux orgánico, tiene dos problemas. El primero es que se llaman, ¿cómo fue el nombre? Básicamente, ¿cómo fue el nombre? El concepto, pero la idea del flux es que, es higroscópico, que quiere decir que el flux casero absorbe la humedad del aire. Entonces, si usted deja ese flux en la tarjeta, esa tarjeta va a deteriorarse poco a poco por el flux, gracias a que esa humedad que absorbe va a ocasionar problemas en la misma tarjeta. El segundo problema es que el flux también genera problemitas de impedancia. Entonces, por ejemplo, aquí hay mucho flux y tenemos que retirarlo completamente. Si no lo retiramos, por ejemplo, este radiecito no va a funcionar adecuadamente, si no limpiamos muy bien la tarjeta, no la limpiamos con prolijidad. Bueno, miren que ya tenemos casi soldado todo y lo hemos hecho respetando las alturas en orden. Ya el penúltimo componente a soldar va a ser entonces nuestro jack DC, que es el componente más grande y más alto. Y de nuevo, pues aplicamos la misma situación. Y aplicamos un poquito el pincel flux y dosifico. Entonces, estos aplicadores que les digo son tan sencillos como agarrar un botecito de malte de uñas vacío, limpiarlo bien con alcohol y luego ya preparar nuestro flux dentro. Bueno, y entonces, de nuevo, bueno, aquí los puntos de soldadura podrían ser un poquito más grandes, así que usamos una punta un poquito más grande para distribuir mejor el calor. Que los puntos de soldadura se realicen a la velocidad que necesitamos. Quito calor, soldadura, quito calor. Quito calor, miren cómo muevo el hilo de soldadura. El cautino se mueve la soldadura. Y ya. Listo. Ya tenemos casi ensamblado el radio. Entonces, el componente final pues va a ser el portapilas. Portapilas, pues aquí tiene bien identificadas las terminales. Miren que lo han preestañado muy bien. Lo que vamos a hacer es insertar el cable por aquí, los cables de alimentación por respectivos agujeros, y luego insertarlos en sus correspondientes pads, dando los agujeritos.
poquito para ver que estén bien hacia afuera. Y de nuevo aplicamos flux. Miren que aquí se aplicó el pad cuadrado en esta pista para identificar el terminal positivo. Tienen un buen diseño, un buen trabajo, un buen trabajo de diseño los que hicieron este impreso. Luego, pues, escalamos un poquito los cables. La idea es que al tensarlos no se resienta la soldadura, sino que directamente el jalón se aplique por la placa. Y ya casi está. Aquí no vamos a colocar las amarras. Estas amarras van a sujetar el portapilas contra el radio. Y ahora sí vamos a hacer un paso supremamente crítico, que es la limpieza de la tarjeta. Siempre debemos limpiarla completamente. Denme un momento porque se me olvidó el alcohol isopropílico. Perdón. Bueno, entonces decía que a continuación, pues lo que vamos a hacer es la limpieza con alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico lo podemos colocar en jeringas, siempre y cuando la jeringa esté con la tapa correspondiente, bien tapadito, cortamos la punta, y a continuación, pues lo que hacemos esencialmente es aplicar con una brocha. Sí se está escuchando, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Entonces, con una brochita de estas de nylon, son antiestáticas, podemos aplicar una buena cantidad de alcohol isopropílico y con el cepillito antiestático, no el cepillo de dientes, un cepillito de cerdas de nylon que también los consiguen. Entonces pueden conseguir el set de cepillos, uno de plástico, uno de nylon, otro de bronce y otro de acero. Los pueden conseguir en kits, en ferreterías. Entonces suele ser más económico. Gente que usa cepillos de dientes usados, no los usé, no. El cliente lo ve y le da asquillo ver eso. Y bueno, la idea es que la tarjeta debe verse lo más limpia posible, debe quitarse. Bueno, aquí hay unas pelucitas porque son del cepillo, pero bueno, le quitamos estas pelucillas. ¿Qué podemos usar también para limpiar? Podemos usar los copitos Johnson, siempre y cuando los copitos de algodón. No necesitas una marca específica, pero los copitos de algodón los restregamos muy bien y giramos el copito a medida que vamos limpiando para que no deje las pelusas. Las pelucitas o cualquier contaminante, cualquier elemento extraño, de nuevo, no está permitido en una tarjeta porque afecta el desempeño de la misma, especialmente el flux. El flux es nuestro mejor amigo al principio, pero al final se puede convertir en nuestro peor enemigo, particularmente cuando se trabaja con este tipo de integrados. Estos tipos de integrados analógicos, el flux se convierte en una impedancia no deseada y altera el funcionamiento del circuito. Entonces, lo tenemos que quitar a toda costa. Recomiendo más el flux líquido que el pasta. Se puede con ambos, se puede soldar con ambos, pero para mí el flux en pasta tiene más sentido cuando se habla de desoldar, ya que esa viscosidad ayuda a mejorar la transferencia de calor y que los terminales se calienten de manera simultánea, y eso va a producir que desmontemos con facilidad los componentes. Ya vamos a tener toda una o dos clases
sobre montaje, técnicas de desensamble. Ustedes pueden oler al flux. La idea es que si todavía huele a flux, le seguimos aplicando el cepillo. Otra técnica u otro método que usamos es aplicar un pañito, no papel higiénico, no servilletas comunes. Hay unos pañuelos de papel. De esos pañuelos solamente dejamos una sola hojita. También sirven estos pañitos que se utilizan para la limpieza de las uñas en los centros de manicura. Entonces, precisamente se utilizan para remover cualquier sustancia no deseada y chuparse, en este caso, el flux. Entonces, estos paños son muy buenos. Hay paños de papel común, que parece cartón, que es bastante bueno también. Bueno, entonces el penúltimo paso que tenemos que hacer es el colocar las amarras, pero vamos a hacer una prueba primero, vamos a probar nuestro ensamble primero. Entonces, por acá tengo unas pilas AA. Pueden ser de las recargables, pueden ser de las comunes. 1.2. Estamos en nuestra portapilas. A ver, esta otra voltaje tiene 1.25, está bien, ok. Estamos en nuestro portapilas, aunque nuestro portapilas parece que no caben, estas baterías sí caben. Hay que hacer demasiada fuerza, eso sí, porque lo podemos romper. Nuestro portapilas. Una cosita, es que a veces también vale la pena pasarle darle una buena pasada. ¿Los componentes se dañan con alcohol isopropílico? No. De hecho, existe un equipo muy bueno para la limpieza de tarjetas, se llama las tinas ultrasónicas. Se utiliza mucho en la reparación de tarjetas como de celular, tablets y laptops. Literalmente sumergen la tarjeta en alcohol isopropílico. Y esa tina lo que tiene es una especie de parlante ultrasónico, y ese ultrasonido hace que el líquido se meta exactamente en aquellos lugares donde están estas impurezas y estos elementos no deseados, ¿sí? Y las quitan en forma de burbuja. Entonces, son muy, muy, muy buenas estas tinitas ultrasónicas. De hecho, cuando usted está diagnosticando tarjetas, pues como les decía, lo primero es limpieza. Y obviamente, pues un ítem de limpieza, un elemento muy profesional de limpieza son las tinas ultrasónicas. No son necesarias para la mayoría de aplicaciones, pero cuando trabajemos con microelectrónica, pues sí, definitivamente nos van a ahorrar mucho tiempo y trabajo para el proceso de diagnóstico. Muchas veces el problema es ese, limpieza. Con una buena limpieza, a veces los equipos vuelven a la vida. Instructor, yo tengo una duda en cuestión de la limpieza de la tarjeta. Yo en mis notas también tengo que se puede hacer la limpieza con thinner o eso es... Sí, siempre y cuando, por ejemplo, no incluyamos elementos como potenciómetros o elementos con potenciómetros, principalmente con componentes con potenciómetros no es tan recomendable. Pero el resto, prácticamente usted puede sumergir su tarjeta en thinner, sumergir su tarjeta en alcohol isopropílico sin mayor problema.
conectamos, ya está conectado y la gracia de este radio es que funciona con la masa del audífono. Estos son audífonos alámbricos, siempre con un jack estéreo de 3.5. Entonces, la masa del jack funciona como antena. Y entonces es la que le ayuda a captar señal. Bueno, les voy a acercar el radio al micrófono. Creo que el micrófono está frente a la cámara. ¿Sí se escucha el radio? Yo no lo escucho, instructor. Que no A sé ver, dónde está no sé dónde está el micrófono con la cámara, perdón. El micrófono usualmente está, a ver. Aquí está el audífono, pero no sé dónde, en el equipo, dónde está el micrófono. Me gustaría que a ver, yo creo que si le puedo subir el volumen, tal vez se oiga. profe, abajito del teclado, al frente a veces están en los computadores, al frente del teclado, en la parte de abajo, ¿sí? O en el lado izquierdo o derecho del frente de abajo del teclado del computador, si es una Usualmente está laptop. montado la cámara. O al ladito de la cámara también hay un huequito, pues no sé si será ese también. Puede ser ese. Estoy colocándole aquí usualmente están los micrófonos, pero no sé si se escucha. Y o sea, aquí sí sí se está escuchando. A ver, subamos el volumen, cambiémosle el canal. O sea, si usted pone si usted pone la camarita, o si usted pone el micrófono, se escucha con buena potencia y muy buena señal. De hecho, un compañero instructor hizo una tarjeta propia en componentes SMD de este radio, pero lamentablemente pues encarece un poquito el hacer la tarjeta, en mandarla a hacer a China, irónicamente. Bueno, no sé dónde está exactamente el micrófono aquí en este equipo. Yo creo que solamente están por acá. Pero, bueno, lamentablemente no sé. Ya tendríamos que hagan ustedes el ensayo de hacer la prueba en el micrófono. Perdón, hacer la prueba ustedes con el ensamble. Y créanme que este radio pues tiene muy buena calidad, muy buena potencia, coge muy bien las estaciones y funciona con 2 pilitas y usted lo pueden llevar a cualquier parte. No sé dónde está el micrófono acá. A ver, déjeme ver, por acá creo que tengo un parlante. Espero que el amigo parlante funcione. Igual la salida como ya conseguí unos parlantes, voy a conectarle mi radio. Vamos a conectarle el radiecito. Creo que este es el jack.
No se escucha ese radio. Radio. Todas las Big Tech, de todo el ecosistema, ellos van a estar más observando que realmente participando, realmente los que van a participar, pues una cumbre ministerial, van a ser los ministros y obviamente pues lo... Escucha, ¿verdad? Excelente, profe. Sí, instructor. Pues a ustedes gracias. Bienvenidos a Colombia para Vicenta y para Federico, Mauricio, gracias. A los dos Mauricios, que tengan una feliz noche, ministros. Hasta luego. Nos vemos mañana en Cartagena. Entonces, como ven, el radio tiene muy buena señal, se escucha muy bien y si usted lo conecta a parlantes de un equipo de sonido, suena supremamente nítido. Entonces, ahí tiene, pues con eso tenemos el radiecito FM de muy buena señal, muy buena calidad. Y pues es nuestro segundo ensamble, ¿no? Nuestro segundo ensamble electrónico. Ya dejé en Classroom, dejé los enlaces para que vayamos subiendo. Elaborar tarjeta de circuito impreso va a ser el primer prototipo que hicimos, el que hicimos con el método manual, el método de hacer surcos. El segundo, 333, es reconocer el procedimiento de soldadura. Aquí vamos a colocar las figuras de alambre. El 341 es donde vamos a colocar el radio, de desarrollar desarrollar el ensamble de un producto electrónico HT. Por eso se llama desarrollar el ensamble de un producto electrónico de tecnología de agujero pasante, True-Hole, cumpla con las normas básicas internacionales de soldadura blanda. Entonces, ahí vamos a colocar nuestro radiecito. ¿Qué es lo que me interesa más ver? Me interesa ver esta parte, me interesa ver cómo están las soldaduras, cómo están los componentes. Me interesa ver la calidad de las soldaduras, la limpieza de la tarjeta. Como les digo, la soldadura, es crítico que la tarjeta esté supremamente limpia, que esté sin rastros de flux, porque eso deteriora muchísimo una tarjeta. Al punto de que usted puede, con solo limpiarla, con solo aplicarle alcohol isopropílico y un buen cepillado, con buena brocha, ya tiene lista la tarjeta funcionando. Entonces, lo que me interesa ver sobre todo son los punticos de soldadura, pelucitas deseadas. Me interesa ver los puntos de soldadura, me interesa ver cómo quedaron los componentes, si quedaron al ras, con dobleces a 90 grados, cuando son axiales, el cuerpo de los componentes a ras de la tarjeta. Todas esas cositas son importantes para un prototipo. Y créanme que hay clientes que se fijan muchísimo en el detalle de las soldaduras. De hecho, ahorita un cliente, pues ya que le entregué una tarjeta ensamblada, pues le fascinó mucho porque pues el primer prototipo que le entregué, se lo entregué sin esto, sin anti-solder. La gracia de los verdaderos secretos de la soldadura realmente es el anti-solder, es esta pinturita verde. Esta es la que logra que los puntos tengan esta forma así tan perfecta, porque sin anti-solder, pues ya vieron cómo quedaron los puntos en el ensamble de nuestro oscilador estable. Entonces, ahí vamos a colocar, repito, en la 3.3, en la actividad donde dice 3.3
3, donde dice elaborar tarjetas de circuito impreso, vamos a colocar nuestro primer prototipo. El A333, reconocer el procedimiento de soldadura, vamos a colocar las figuras de alambre. El A341, pues estaría el radio. Y las otras dos prácticas que vamos a hacer a nivel de ensamble va a ser la parte del desmontaje, vamos a ver técnicas de desensamble y finalmente la técnica de ensamble de componentes SMD. Para eso pues yo tengo un proyecto chévere también, que es una rueda digital hecha enteramente con componentes SMD. Y si ustedes pueden soldar esto a mano, y aquí tenemos, por ejemplo, componentes 0402, por ejemplo, estos de acá. Y con esto podemos soldar a mano, ya podemos trabajar prácticamente con cualquier prototipo que se nos ponga por delante. Bueno, y lo último que quería mostrarles era, lamentablemente no tengo acá la alimentación de este que es el relojito, ¿no? Así es como queda ensamblado el reloj que algunos de ustedes adquirieron. Pues la carcasa, esa me tocó hacerla. Esto es en acrílico, pero ustedes le pueden hacer una carcasita así, igualita, para para este reloj digital, ¿no? El reloj digital también es una muy buena práctica de ensamble electrónico. Como pueden apreciar, pues también cumple con la parte de estas reglas de ensamble. Vamos a ver cómo quedan las soldaduras, cómo queda todo ensamblado. Entonces, todos los componentes, todo esto por supuesto, esto lo hice yo a mano. Aquí, por ejemplo, se ve el detalle de las soldaduras de los LEDs, por ejemplo, el detalle de los resistores. Una cosa importante cuando trabajemos con estas tarjetas es que la soldadura para tarjetas doble capa, como en esta, debe refluir, o sea, debe refluir de tal manera que llegue hasta el otro extremo. Es decir, aquí se soldaron una resistencia, por ejemplo, y se soltaron estos resistores, y la soldadura, pues miren que tiene la misma forma de la base de una copa, y la soldadura debe refluir de tal manera que debe llegar hasta este punto, ¿sí? Entonces, en cuestión de soldadura, pues estas son las características. Acá tenemos un componente de montaje superficial, que es un portapilas, y acá tenemos el DS1302, que es un reloj de tiempo real. Es un integrado que con esta batería guarda su propio reloj interno, guardas la fecha y hora. Una vez usted lo ha ajustado, acá está el microcontrolador principal, microcontrolador Hall, como pueden ver, ya tiene su programación interna. Entonces, digamos que los detalles para trabajar con este tipo de tarjetas son prácticamente los mismos que vimos con el ensamble de radio, pero con la diferencia que esta es una tarjeta de doble capa, de doble fase. Bueno, entonces, básicamente, esa es esencialmente la práctica. Bueno, aquí también en la práctica 341, pues si lo desean, podemos colocar el ensamble de este reloj, ¿no? Miren que los punticos rojos te van hacia las horas, ¿no? Las 2, las 3, las 4, y los azules, pues básicamente son, por así decirlo, el segundero. Entonces, también quisiera ensamblarlo con ustedes, pero no sé si tenga todavía relojes. Si no, pues los voy a mandar a pedir y ya cuando me lleguen, pues podemos hacer esta práctica para que los que pues, estén interesados sepan o
quiera o tengan dudas sobre cómo se ensambla este tipo de tarjetas, pero miren que con las técnicas que ya vimos, ustedes pueden ensamblar esta tarjeta. Tarjetas así de interesantes. Bueno, bien, pues esa era la práctica de hoy. Ya lo último del radiecito es que estas amarras, la cabecita de esta amarra, se va a colocar acá, ya que el radio está funcionando, está full, ya lo limpiamos, ya lo probamos. Entonces, lo que hacemos es pasar la amarra por este agujero del portapilas. Voy a atorar con el resorte, eso. Y la pasamos de vuelta hacia la tarjeta por este agujero. Jalamos y finalmente insertamos en el seguro la amarra. ¿Verdad? No es necesario tirar tan duro y simplemente cortamos. Es recomendable dejar un pedacito. Y hacemos lo mismo con la amarra, la segunda amarra, amarrita 2. Aquí está, ya encontré. Lo mismo, la cabecita de la amarra mirando hacia afuera. Pasamos la amarra por los agujeros de la tarjeta y los agujeros del portapilas. Vamos y colocamos la amarra. De hecho, hay empresas aquí en Colombia que se dedican exclusivamente a la parte de ensamble. Cobran por el servicio de ensamble. Cobran por hacer esto mismo que estamos haciendo, solamente por eso. Más allá del prototipo. Ya quedó nuestro radio completamente armado, funcional, de súper buena calidad, bien ensambladito, con normas internacionales, con todas las características de un buen ensamble. Un ensamble fiable, un ensamble que nos va a durar por muchos años. Bueno, no sé, dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. Profe, ¿este video lo sube cuando queda subido a la Eh, plataforma? Voy a subir mañana. El de ayer ya está subido, ¿no? Yo lo subí en la mañana. Ahí se ven, creo que les llega el correo automáticamente. A mí me llegó el correo de que ya había subido, ya está subido. Entonces ahí queda el video del ensamble de este maravilloso proyecto. Maravilloso, sencillo, pero muy, muy, muy representativo de lo que es de lo que son los componentes de agujero pasante. Y ahí vivimos un pequeño vistazo del proceso de soldadura SMD. Bueno, listo. Entonces, yo creo que, pues, sin más, yo creo que podemos dejar hasta allí la sesión.
nada, les queda pues ya a ustedes pues basarse en este video para poder hacer el proceso de ensamble y medírsele también a la parte del ensamble del reloj, los que lo hagan, o si ya tienen muchas dudas, pues entonces también lo hacemos así, de manera en streaming, así en una clase así que quede pues en vivo. Muchachos, entonces de mi parte pues sería todo y pues nos vemos ya la próxima semana. La próxima Profe, semana, una pregunta. sí, dígame para que podamos. Eh, ¿Esta clase queda grabada ahorita en Classroom? ¿La sube o dónde la sube? Sí está no, en Classroom yo no subo, yo subo es en Sayuna. Igualmente ¿Sale? en Y Sayuna, lo otro, igual, profe, sí, es que por lo menos cuando haga la práctica de la malla esa y del radio, para sí. subir el video, es difícil ahí en ese link. Lo que yo les pido es que usemos, o lo que es más fácil para ustedes sería hacer el video, subirlo a una red social como YouTube o TikTok y me mandan el enlace. No es necesario que lo hagan público el video. Los videos, ustedes pueden colocar videos privados, pero que se puedan ver únicamente quienes tengamos el enlace. Y ya está. Entonces es mucho más Ah, bueno, fácil que ustedes hagan eso. gracias. Ah, bueno, ¿Listo? listo, profe. Ah, Me instructor, toca volverlo a disculpe. hacer. Sí. O sea Hagámoslo. que, bueno, Sí, hágale, compañero, hable, pregúntele al profe. entonces, instructor, disculpe. Digamos, empezamos a hacer el prototipo del radio ¿Mm? y vamos grabando, digamos, como paso a paso y luego lo subimos al grupo. No es Perdón, lo subimos a YouTube y te lo mandamos en modo privado. Pues no sé si el paso a paso, yo pensaría que yo me doy cuenta de qué pasos hicieron cuando Sí. veo los resultados. O sea, cuando yo veo algo como esto, yo me doy cuenta de que se hizo pues tal cual se indicó en el procedimiento. Entonces, más bien un pequeño video corto del funcionamiento del radio ensamblado y sobre todo pues imágenes, como les decía, de los puntos de soldadura, pueden ser fotos de los punticos de soldadura, de cómo están los componentes, ¿sí? Cómo están ensamblados los componentes y nada, básicamente eso. ¿Sí? Ya con eso, Ya, cuenta de que si hicieron las cosas bien o no. No es necesario un video así tan extenso, ¿no? Ni nada. listo, Ah, instructor, bueno. gracias. Listo, muchachos. Bueno, listo, muchachos. Entonces, yo creo que podemos dejar la grabación hasta allí para que. Y mañana, pues yo creo que a más tardar a mediodía yo tengo subido el video. Igualmente el de ayer, repito, ya está subido por cualquier cosa. Listo, muchachos. Pues de mi parte, eso sería todo por hoy y nos vemos en la próxima. Le recomiendo, la próxima vamos a hacer la práctica de la fabricación de circuitos impresos por termotransferencia. Entonces ya les dejé los listados de materiales de lo que se necesita para hacer esa práctica, para que pues los vayan adquiriendo y pues como les digo, vayan haciendo este proceso de crear, hacer el panelizado, o sea, para que en una sola hoja de papel propalcote queden varios diseños, porque por lo menos necesitamos dos, por si acaso nos falla el primero, que a veces, y que hagamos el ejercicio vas a tener bueno, que hagamos la búsqueda de los demás insumos que vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces, yo ya creo que con eso pues estamos listos. Si de pronto ustedes quieren fabricar su propio impreso y ensamblarlo y demás, pues ya son pasitos adicionales, pero
Yo lo que voy a hacer es el ejercicio del que hicimos en el curso de diseño electrónico, esta fuentecita. Entonces, pues esa fuente, como les digo, es funcional, pues trabaja bastante bien y si ya lo quieren ensamblar, pues ya les queda una buena herramienta de trabajo. Listo, bueno, dejemos allí la grabación y nos vemos entonces la próxima semana. Sí, instructor, muchas gracias. Listo. Listo. La Bueno. edición del